quisiera arrancar con esta frase. La historia de la psicología no es un mohoso desván de curiosas antigüedades intelectuales ruñosas. Es una continua discusión de problemas perennes y resistentes sobre la naturaleza del hombre y el animal. Janes en 1973. En los primeros tiempos de la cultura griega, la explicación demonológica dominó el campo de las concepciones sobre la locura. Dentro de esta tradición, en los primeros tiempos de la cultura griega, sobre la locura era el resultado de la posesión de los espíritus malignos. Por tanto, aunque se suele considerar a los antiguos griegos como los primeros que incorporaron los modos de comportamiento humano. Por otro lado, quienes se ocuparon de la medicina y principios generales sobre la naturaleza fueron los discípulos de Pitágoras. De ellos cabe destacar ante todo al Meón de Crotona, quien consideraba el cerebro como la sede de la razón y el alma. Empédocles sugirió la teoría humoral sobre la base de los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua, postulándose para cada elemento un humor orgánico correspondiente. La sangre en el corazón, la flema en el cerebro, la bilis amarilla en el hígado y la bilis negra en el vaso. Se decía que las enfermedades se producían por un desequilibrio entre estos humores. Tenemos a Pitágoras, el cual mantenía sus posiciones enfrentadas a los sacerdotes y representantes garantes de las ideas religiosas acerca del origen de las enfermedades. El verdadero nacimiento de la medicina se produjo con Hipócrates, y es aquí donde se sitúa el origen de la medicina occidental, un verdadero conocimiento inductivo con respecto a los trastornos mentales. Sugirió que estos se debían a causas de procesos naturales, al igual que las enfermedades físicas. Con ello, el concepto de la locura, la Edad Media y el mundo árabe y la cristiandad. Los árabes desempeñaron un papel fundamental en la transmisión del conocimiento científico durante la Edad Media, ya que en esta estuvo acompañada por la adquisición del conocimiento científico heredado por los pueblos conquistados. La tradición al sirio de las obras de Hipócrates, Aristóteles y Galeno permitieron a los árabes continuar la tradición de la medicina griega y romana. Entre los escritores médicos del mundo árabe medieval cabe destacar a Races, a Abenzoar y a Averroes. Pero quizás Avicena fue la figura más importante de este periodo, destacando en lo que la disciplina se refiere a la dedicación de un capítulo entero de su famoso canon de la descripción de los fenómenos mentales anormales. El fenómeno del trastorno mental desconcertaba a las primeras autoridades cristianas. La Iglesia tuvo que hacerle frente al dilema de determinar si la persona que mostraba una conducta desviada era un santo o un aliado del diablo. La cuestión planteaba dificultades, ya que el contenido de algunos trastornos mentales parecía tener un significado religioso. El factor crítico en la aceptación de estas conductas no era cualidad extravagante, sino la determinación de si estaba al servicio de Cristo o de Satán. En la Edad Media, en el que contaban como algunos lugares de Europa central, los locos eran recogidos por las autoridades y forjados a navegar juntos sin rumbo fijo. Se suele decir que en esta época se identificaba la brujería y la locura, por lo que la mayoría de los actos de brujería eran sencillamente conductas psicóticas. El Renacimiento. Este periodo suele ser catalogado como una época de valores humanistas y de culto a la razón. Lo cierto es que se supuso un recrudecimiento de la persecución contra la brujería. Paracelso fue uno de los pocos médicos de este periodo, el cual sostuvo que el enfermo mental no era ni un pecador ni un criminal, sino una persona enferma que necesitaba de la ayuda del médico. También tenemos a John Wyer, considerado a su vez por muchos historiadores como el padre moderno de la psiquiatría. Su obra de Paestridis Demonium constituyó un magnífico legado en contra de las concepciones demonológicas de la enfermedad mental y de la brujería, y del papel supuestamente relevante de las mujeres en este tema. Es de destacar el auge que empieza a tomar en toda Europa la idea de que los enfermos mentales deben recibir un tratamiento adecuado
Medicina y psicopatología. Acá tenemos los avances y las enfermedades nerviosas en los siglos XVII, XVIII y XIX. En el siglo XVII se producen espectaculares avances de los conocimientos anatómicos y fisiológicos del cuerpo humano. Sin embargo, la posición ocupada por el estudio de la locura en los tratados médicos era secundario y sobre todo desproporcionada en relación con lo acuciante de la situación del ejército de pobres y los enfermos que recorrían Europa. Los planteamientos anatomopatológicos de la locura se caracterizaban ante todo por una extremada pobreza de criterios, tanto para definirla como para establecer posibles procesos etiológicos. Sus postulados centrales de localización y reducción de las enfermedades a lo anatómico chocan en las primeras concepciones sobre la neurosis y en general de las enfermedades nerviosas del siglo XVII, XVIII y XIX. En los trabajos provenientes sobre las autopsias, Bonnet y Morgan y Willis son ejemplo de esta orientación, ya que para ellos la caracterización de las enfermedades nerviosas eran producidas por algún tipo de una lesión anatómica, la cual conllevaba la idea de que a medida que se fueran descubriendo las lesiones específicas que estaban en el origen de la neurosis, estas acabarían por desaparecer. A mediados del siglo Psicología, fisiología, biología y evolucionismo. La tradición psicológica proporcionaba las unidades en que podían analizarse la fisiología del cerebro y sus funciones, la sensación y el movimiento. Y desde el primer cuarto del siglo XIX en adelante, el paradigma fue progresivamente aplicado. Al mismo tiempo, preparándose para la integración con la nueva fisiología sensoriomotriz, se estaba produciendo desarrollos concomitantes en la psicología. La tradición asocialista se movió desde el agnotismo fisiológico de Luck hacia la fisiología sensoriomotriz o psicofisiología sensoriomotriz y desde el sensismo pasivo de Codillac hacia el énfasis de la actividad como principal hecho psicológico. Estos pioneros lo que hacían era una asociación que no se ocupaba del movimiento, sino que asumían que aprendemos a través de la experiencia sensorial. Las influencias de Darwin en la psicología y psicopatología son muchas y muy variadas, desde las primeras formulaciones funcionalistas, heredadas en parte por los conductistas, hasta las ideas sobre la enfermedad mental como regresión a estados evolutivos anteriores, pasando por la psicología evolutiva, la motivacional o la de diferencias individuales. Entonces esto quería decir que todo estaba dispuesto para que la psicología diera sus primeros pasos como disciplina independiente, una disciplina que necesitaba, cómo no, los conocimientos proporcionados por la fisiología y por la biología evolucionista. El surgimiento de la psicología como disciplina independiente inició su andura en la creación del primer laboratorio de psicología experimental fundado por Wundt en Leipzig, por ser el primero en dedicarse a la tarea de consolidar académicamente el estudio científico de la mente desde una cátedra de filosofía, ya en su primer volumen de Principios de Filosofía Fisiológica de 1873, pide el reconocimiento de una disciplina independiente. También habló sobre el dualismo metodológico. La psicología y la fisiología eran para dos disciplinas separadas, pero que corrían en paralelo. Él a menudo observaba los mismos eventos desde la otra cara de la moneda. También el laboratorio de psicología experimental era en esencia un laboratorio de psicología fisiológica. Escuela Reflexiológica Soviética.
Frente aún, la reflexología soviética tiene un decidido interés en elaborar una psicología enteramente asentada en una base psicofisiológica objetiva y centrada en la investigación de los elementos constitutivos de los procesos psicológicos, sus formas combinatorias y sus mecanismos fisiológicos subyacentes. La interpretación de Sechenov de la actividad psicológica como un fenómeno susceptible de ser reducido a movimientos musculares interpretables en términos de reflejos y las aportaciones de Pavlov constituyeron la base de una psicología fuertemente determinista en su explicación de la conducta que, en rigor, rechazaba la experiencia mental subjetiva como base aceptable de la investigación empírica. Pavlov, fundamentalmente fisiologista, veía en este enfoque la manera de estudiar el comportamiento sin recurrir a la introspección. Solo tras la Revolución de Octubre y de la mano de Kornilov, los investigadores rusos rescatarían para la psicología algunos de los conceptos y objetivos wendianos demostrados por los reflexólogos. La Escuela de Uxemburgo. Los trabajadores de Uxemburgo han sido recuperados como un precedente importante de la psicología cognitiva actual. El trabajo esencialmente descriptivo de la escuela, realizado principalmente alrededor del cambio del siglo Coulpe y otros, se centró en el estudio del pensamiento sin imágenes, las disposiciones mentales y otros fenómenos que aumentaron sensiblemente la concepción sensista y atomista que Titchener había mantenido sobre la mente. Coulpe, un alumno de Wundt, fue profesor en Luxemburgo. El movimiento que creció alrededor suyo, caracterizado por el uso de técnicas introspectivas radicales para el estudio de los procesos mentales superiores. La psicología dinámica. Esta psicología, apartada tanto de las otras psicologías como de las orientaciones biologistas, se caracterizó por los siguientes elementos. 1. Porque se adoptó el hipnotismo como vía principal de aproximación a la mente inconsciente. 2. Porque decidió una especial atención a ciertos cuadros clínicos, sonambulismo espontáneo, letargia, catalepsia y, ya a finales del siglo XIX, histeria. 3. Porque adoptó sin reservas un modelo de mente humana basado en la dualidad consciente e inconsciente. 4. Porque elaboró teorías de la enfermedad mental nerviosa basada en la idea de un fluido desconocido primero y de la energía mental después. Y 5. Porque permitió el desarrollo de técnicas terapéuticas basadas en el poder de la palabra y en las relaciones entre paciente-terapeuta, psicoterapeutas. Ahí hablamos también de Eisenberg. Conceptos y criterios en psicopatología. Hay una cantidad de problemas de diversos temas que son objetos de estudio para la psicopatología. Cada una de las personas que experimentan una situación de modo psicológico lo expresan de la forma en que la viven y al mismo tiempo esto nos sirve como una razón más que explica la diversidad de criterios y modelos que se manejan en esta disciplina. Nos centraremos básicamente en los siguientes 4 grupos de criterios: el estadístico, los sociales, los subjetivos y los biológicos. El criterio estadístico. El postulado central de este criterio es el de que las variables que definen psicológicamente a una persona poseen una distribución normal en la población general de referencia de esta persona. Consecuentemente, la psicopatología es todo aquello que se desvía de la normalidad, es decir, algo, un rasgo de personalidad, una capacidad intelectual, una actividad mental, un comportamiento, una emoción, un efecto, etc., que resulta poco frecuente, que no entra en los límites de la distribución normal de la población que nos sirve de referencia. Los criterios sociales e interpersonales. Estos criterios son uno de ellos en el que Sullivan denominó consensual, para señalar que la definición de las psicopatologías es una cuestión de normativa social, es decir, del consenso social que se alcance al respecto en un momento y lugar determinados. De aquí a afirmar que lo psicopatológico no es más que una construcción social y una convención que la comunidad adopta en un momento y de un modo por lo general,
poco explícito. No hay más que un paso. Los criterios subjetivos o intrapsíquicos o personales, según los cuales es el propio individuo el que dictamina sobre su estado o situación, lo que se suele traducir en quejas y manifestaciones o comportamentales. Una variante de este criterio es el constituyente del algedónico, propuesto por Kurt Schneider en 1959, y que hace referencia al sufrimiento personal, propio o ajeno, como elemento definitorio de la presencia de una psicopatología. El principal problema de este criterio reside, desde nuestro punto de vista, en que implica a una persona es siempre consciente de sus problemas e incapacidades, o lo que es igual, de que tiene problemas y de cuáles son su naturaleza y su alcance. El criterio subjetivo personal no tiene tampoco en cuenta los efectos que un comportamiento anormal produce en el contexto social inmediato de la persona que lo exhibe, mientras que sí lo haría el algedónico. Los criterios biológicos. Es preciso hacer referencia a un conjunto de criterios de naturaleza no psicológica, en la medida que enfatizan sobre toda la naturaleza biológica, física de las personas. La variedad de este grupo de los criterios es muy amplia, puesto que son muchas y muy diferentes las disciplinas que se encuadran en las perspectivas biologistas o fisicalistas de la psicopatología: genética, neurología, bioquímica, inmunología, fisiología, etc. Hablamos también de que ningún psicopatólogo debería permitirse la arbitrariedad de ignorar su existencia o de despreciarla. Aceptar la dicotomía biológica versus psicológico para explicar la aparición y el mantenimiento de una psicopatología significa, desde nuestro punto de vista, un error demasiado costoso para la psicopatología. Significa caer de nuevo en un miope dualismo psicofísico, que tan malos resultados ha tenido para la explicación del comportamiento y la actividad mental de los seres humanos. Criterios de normalidad y algunas conclusiones. Todos y cada uno de los criterios antes nombrados son necesarios, pero ninguno es suficiente por sí mismo para la psicopatología. A modo de conclusión provisional, y antes de examinar cómo estos criterios se toman cuerpo en los modelos o escuelas actuales de la psicopatología, será útil establecer algunos postulados o principios generales sobre los que podemos basarnos para caracterizar y catalogar un determinado modo de pensar, actuar o sentir como normal o psicopatológico. En realidad son 7, pero vamos a hablar de 3. Como primero, no hay ningún criterio que por sí mismo o aisladamente sea suficiente para definir un comportamiento, un sentimiento o una actividad mental como desviada, normal y o psicopatológica. Segundo, la presencia de psicopatologías representa un obstáculo importante para el desarrollo individual de la persona que las mantiene o para su grupo social más cercano, es decir, no tiene utilidad estratégica o esta es menor que la conducta contraria. Y tercero, del mismo modo sucede que salud no implica simplemente ausencia de enfermedad. Como señala la OMS ya en 1946, salud no es solo ausencia de enfermedad, sino también presencia de bienestar. Modelos psicopatológicos. Hemos escuchado hasta el momento la diversidad de criterios o creencias que existen acerca de lo que se considera normal o psicopatológico. Vamos a hablar a continuación sobre los modelos con 3 grandes orientaciones teóricas que nos hablan de la psicopatología científica actual: la biomédica, la conductual y la cognitiva. El modelo biológico. La perspectiva biológica asume como principio fundamental que el trastorno mental es una enfermedad, al igual que otra enfermedad física. En consecuencia, las alteraciones psicopatológicas se producen porque existen anormalidades biológicas subyacentes. Por tanto, según este modelo, el tratamiento debe centrarse en corregir tales anormalidades orgánicas. En psicopatología, pues siempre se ha considerado por Hipócrates esta definición, ya que él es el predecesor del enfoque médico, y en el siglo XIX
La sífilis se vinculó de una enfermedad mental, una enfermedad orgánica, con sus trágicas secuelas, así como los avances en la curación. Existen también algunas enfermedades somáticas que en esa época se vincularon con un trastorno mental, pero que también hacían parte de una enfermedad biológica. Y en el siglo XX, pues este modelo mantiene una enorme influencia. Se consolida cuando se comienza a utilizar diferentes clases de drogas de psicopatías que han mostrado la eficacia en diversos trastornos mentales, entonces como los antipsicóticos y otros fármacos. El modelo biológico entiende el comportamiento anormal como una enfermedad producida por el funcionamiento patológico de alguna parte del organismo. Así como desde este modelo se postula que los trastornos cardiovasculares están causados por alteraciones celulares en esos órganos. También los trastornos mentales estarían relacionados con alteraciones celulares del cerebro. Las alteraciones pueden ser anatómicas o bioquímicas. Y según Wood, en 1962 nos habla que la relación con las causas del trastorno se distinguen en 3 tipos con diferente enfermedad: enfermedad infecciosa, enfermedad sistemática y una enfermedad traumática. Algunas formas de conducta anormal podía deberse al desequilibrio de la química del sistema nervioso. Actualmente existe abundante evidencia empírica de que estas sustancias bioquímicas intervienen en muchos trastornos del comportamiento. Los clínicos han relacionado de forma inequívoca un gran número de trastornos mentales asociados a problemas más en el funcionamiento cerebral. Estos trastornos mentales, que tienen una causa física tan clara, se denominan trastornos mentales orgánicos. Por ejemplo, el Alzheimer o la demencia senil tipo Alzheimer. En muchos trastornos denominados funcionales, como los trastornos de ansiedad, depresión y esquizofrenia, se han descubierto disfunciones orgánicas en el cerebro. Los biologistas han llegado a esta conclusión gracias a los avances en la investigación sobre las sustancias psicotópicas. Las alteraciones en la actividad de los diversos neurotransmisores pueden asociarse a diferentes trastornos mentales, y también se ha puesto en relieve la frecuencia con que ocurren los trastornos mentales entre parientes biológicos. Así, si un determinado trastorno ocurre con una relativa frecuencia en una familia en relación a la población general, quizás es porque alguno de los miembros de esa familia ha heredado una predisposición genética al padecerlo. El postulado del modelo biológico se fundamenta en varias características. La primera es el signo como indicador objetivo del proceso orgánico anómalo. Por ejemplo, la fiebre puede ser un signo de un proceso inflamatorio. El segundo es el síntoma. Es un indicador subjetivo de un proceso orgánico funcional. Ejemplo, la sensación de tener fiebre. El síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas que aparecen en forma de cuadro clínico. La enfermedad mental, que es una estructura totalizante en la que se adquiere sentido a los fenómenos particulares, aumentando la eficiencia en el tratamiento, y la discontinuidad entre lo normal y lo anormal. El trastorno mental es considerado como una enfermedad mental. Cada trastorno mental posee características únicas y diferentes. La evaluación del modelo biológico o el modelo biomédico goza de un considerable prestigio en amplios sectores de la psicología clínica. Las investigaciones sobre las bases biológicas de la conducta anormal son cada vez más abundantes en la psicopatología y la psiquiatría. El modelo conductual. A principios de la década de los 90, el modelo conductual se perfilaba en Europa como un nuevo paradigma en la psicología clínica, alternativa a insuficiencias médicas y en principio más explicativo y útil. Los dos factores primarios que determinaron el surgimiento del modelo conductual en psicopatología fueron la madurez alcanzada por la psicología del aprendizaje y la insatisfacción con el estatus científico del modelo médico
respecto a lo anormal. Se dice que uno de los principales errores científicos de la psiquiatría consistió en haber trasvasado el modelo médico de la enfermedad física al campo de los trastornos mentales. Un factor que se ha omitido por mucho tiempo y es la ignorancia por parte de los psiquiatras, pues abarcan una cantidad mínima de la psicología. Los problemas asociados al diagnóstico médico, lo cual genera un inapropiado diagnóstico que encasilla al paciente, el cual posee efectos negativos sobre su propio individuo. Si bien la base del modelo conductual se encuentra en el desarrollo y aplicación de los principios del aprendizaje, llevado a cabo en Estados Unidos a partir de autores como Watson, Tourniquet, Tolman, entre otros, pues los antecedentes científicos más remotos que han influido de forma decisiva en la génesis de la teoría conductual se remontan a los autores soviéticos como Pavlov, Bekhterev. Así, estos autores aportan evidencia experimental en apoyo a esta teoría fundamentada en el condicionamiento pavloviano de la adquisición de una fobia infantil. Así, el modelo conductual se basa en la objetividad y la experimentación, los principios del aprendizaje como base teórica, rechazando el concepto de enfermedad, con una relevancia a factores ambientales y teoría científica. Sin embargo, posee algunas críticas y un problema que se ha observado y se evidencia en la modificación de conducta. El modelo cognitivo. Esta orientación ha existido desde siempre en la psicología, tal como lo manifiesta De Klaus en 1982. Este término implica un conjunto de contenidos que son los que guían la investigación, la actividad mental humana y sus productos. Implica la consideración del hombre como ser autoconsciente, activo y responsable. La psicología cognitiva se usa frecuentemente para limitaciones en la capacidad del procesamiento, para el procesamiento selectivo, para los procesos automáticos, para los procesos de información. El sistema cognitivo es extremadamente flexible. Dentro del plano psicopatológico, el modelo cognitivo permite recuperar un conjunto nuclear de temas como alucinaciones, delirios, amnesias, dándole un tratamiento metodológico diferente. Para finalizar, es importante conocer que los modelos son apropiados para determinados trastornos. Ejemplo, el modelo conductual para la conducta neurótica, el modelo cognitivo para alucinaciones, obsesivos, etc. El modelo biológico para trastornos neurológicos, demencias, esquizofrenia, entre otros. Modelos psicopatológicos. Hemos escuchado hasta el momento la diversidad